Battle over the next defense secretary is raging on as allegations of infidelity, abuse, alcoholism mount against the current nominee, Pete Hegseth. You've been hearing from people at Mar-a-Lago on what they're viewing on when it comes to Hegseth's likelihood to get confirmed at this moment. Trump has been complaining privately to people that he feels like Hegseth should have been more upfront with him, that he gave him opportunities, that I don't know whether that's true, but that's what Trump is saying. We also know, some of these things didn't come up in a vet that the Trump folks say that they did of Hegseth. Having Hegseth's mother speaking to Trump, clearly she was speaking to the audience of one. She began that interview directing her remarks to Trump. And so Señores, al parecer Donald Trump está muy furioso con Pete Hegseth por los últimos escándalos. Como bien sabemos, Hegseth ha sido nominado para un cargo muy importante en el gobierno de los Estados Unidos, pero recientemente se ha estado enfrentando a una y otra situación de su pasado controversial. Hoy quiero que hablemos un poco de este tema, todo lo que ha salido a la luz recientemente, todos los problemas que está enfrentando y las opciones que al parecer Donald Trump podría tomar para reemplazar a Pete Hegseth. Así que los invito a que se queden hasta el final de este video porque les traigo todos los detalles. Primero pongamos un poco el contexto, ¿no? ¿Quién es este señor? Es el hombre nominado para secretario de Defensa. Un cargo súper importante. Tiene un historial lleno de controversias que justamente ahora están saliendo a la luz. Hablamos de temas como acusaciones de infidelidad, abuso, problemas con el alcohol, uno tras otro. Pero bueno, la cosa no termina ahí. Lo que ha sorprendido a todos es que hasta su propia madre apareció en televisión recordando un correo que le envió en el año 2018. Básicamente, en este correo lo llamó mentiroso, tramposo y un dolor para la familia. Vamos a escuchar un pequeño extracto de lo que dijo para que tengan la idea de qué se trata. Battle over the next defense secretary is raging on as allegations of infidelity, abuse, alcoholism mount against the current nominee, Pete Hegseth. And his mom went on Fox News this morning to disavow a scorched earth email that she wrote to him in 2018. Take a look. You say, I have no respect for any man that belittles, lies, cheats, and sleeps around. And you go on and say, you are that man and have been for years. And as your mother, it pains me and embarrasses me to say that, but it is a sad, sad truth. We really believe that he is not that man he was 7 years ago. And I'm sure many of you across the country understand how difficult divorce is on a family. He doesn't misuse women. No. I mean, he's been through some difficult things. Some of those attachments or descriptions are just not true, especially anymore. Did she just say they're not true anymore? Right. Yeah. So in the most haste of any moment in my mom's life, as enraged as I've probably made her, she could never call into question so many things in one letter, including my integrity, my ability in how I treat people. And the other thing that really jumped out at me is in a divorce, they get contentious. It's awful. People pick sides, but usually not the other partner's side. So the mother coming out during a divorce and defending so actually nobly in this letter her daughter-in-law who's going through a divorce, saying against and the mother of the grandchildren. Yeah, the mother is saying she does not deserve this. She's a good person. People show you who they are in their worst moments, not their best moments. He's shown people who he is. Pero bueno, la cosa no termina ahí. Ahora también ella salió en una entrevista a decir que ya no es así. ¿Será que ahora lo está defendiendo porque él le pidió ayuda o porque en realidad se ha cambiado? Y bueno, pues aquí es donde entra Donald Trump en la historia. Porque si hay algo que le encanta es el drama. Según la periodista Maggie Haberman, Donald Trump no está muy feliz con Hegseth últimamente. Dice que siente que no ha sido lo suficientemente leal, lo cual es irónico,
porque Trump pues siempre exige lealtad, pero no necesariamente la da. Maggie también cuenta que Trump ya está buscando posibles reemplazos para el cargo. Así que, como siempre, pues cuando las cosas se ponen difíciles, parece que Donald Trump prefiere dejar que los demás se las arreglen solos. You've been hearing from people at Mar-a-Lago on what they're viewing on when it comes to Hegseth's likelihood to get confirmed at this moment. Trump has been complaining privately to people that he feels like Hegseth should have been more upfront with him, that he gave him opportunities, that he, I don't know whether that's true, but that's what Trump is saying. We also know, some of these things didn't come up in a vet that the Trump folks say that they did of Hegseth. Having Hegseth's mother speaking to Trump, clearly she was speaking to the audience of one. She began that interview directing her remarks to Trump, and so she knew what she was supposed to say. Will it be enough? I don't know. Most people around Trump are pretty skeptical, and once he starts talking about possible replacements, it's hard to see why senators who are already skeptical would be like, oh, okay, now I'm going to go along with this. Most people in Trump's orbit do not think that this is looking like a likely prospect that Pete Hegseth survives, just because if you look at this litany of things that he is talking about, number one, these stories have been hanging out for a number of days. Yeah, there was another moment today that seemed like speaking to an audience of one. It was in Hegseth's interview where he was comparing what's happening right now to another brutal confirmation battle that Trump is very familiar with. Listen to what he told Megyn Kelly. Do you think you're being Kavanaugh'd right now? I had a member not 45 minutes ago look me in the eye in private, just he and I, and say, that's what they're trying to do to you. That's what they're trying to do to you. That's their playbook. Get ready for more. We saw what happened, but guess what happened? Kavanaugh stood up and he fought and he won. And hopefully Republicans have learned that lesson. And Trump stood by him. And Trump stood by him. Now, Hegseth says today that Trump told him, to keep fighting, but I guess my question was, how often have we heard that from someone before, right before they lose the support of Trump? We've heard it a lot, Caitlin, to your point. I would also just say these aren't the same circumstances. With Kavanaugh, the accusations were decades old. There was not a ton of real-time evidence. There was already a disposition among some senators to be against this. And Trump really put a lot of skin in the game on that one. That is a big difference here. Trump, as far as I know, is not making a ton of calls on Pete Hegseth's behalf. He's telling Pete Hegseth, go fight. And that's a little different than what we saw there. These allegations about Hegseth are much more recent, and they are much more detailed. And so, I think that Trump will say a lot of things, and some of them will be in conflict with one another. But at the end of the day, none of this is a great fact set for Hegseth. He could survive, but we'll see. Bueno, aquí es donde se pone muy interesante, pues Pete Hegseth es, en un intento de salvar su imagen, comparó su situación con la de Brett Kavanaugh. No sé si ustedes se acuerdan del caso. Fue otro escándalo político muy enorme, pero hay grandes diferencias. Por ejemplo, las acusaciones contra Kavanaugh eran de hace décadas, mientras que lo de Pete Hegseth es algo nuevo, ¿no? Recién salido del horno. Además, Donald Trump defendió a Kavanaugh con uñas y dientes, pero con Hegseth no parece estar tan comprometido. Como dice el dicho, sálvese quien pueda. ¿Qué va a pasar con Pete Hegseth? Los expertos ya dicen que las probabilidades de que lo confirmen son muy bajas. Y si Trump retira el apoyo, adiós a sus sueños de ser el secretario de defensa. Los senadores que lo han apoyado hasta ahora probablemente también cambien de bando tan rápido como puedan. Señores, en la política la lealtad es tan frágil como un castillo de naipes. Al final parece que este caso simplemente se va a resumir en una lección. En política no importa cuán fuerte seas. Si tienes un pasado turbio, tarde o temprano te va a alcanzar. Bueno amigos, vamos pasando al siguiente tema, que ojo con estos, todos los temas que vamos a hablar son en base a este señor Pete Hegseth, porque pues está tras una y otra polémica. Se trata sobre Rick Scott, que al parecer se arrepiente de haber ido a CNN para defenderlo. Primero vamos a dar el contexto de Rick Scott. En 1997, él era el CEO de Columbia, la cadena de hospitales más grande del mundo. Bueno, hasta aquí todo bien. Resulta que durante su liderazgo, la compañía estuvo involucrada en un caso masivo de fraude del Medicare. El resultado de esto
una multa de 1.74 mil millones de dólares. Prácticamente, señores, billón. Esto sigue siendo uno de los fraudes corporativos más grandes en la historia de los Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó con Rick Scott? ¿Fue a prisión? No. En lugar de eso, renunció a su puesto. Cobró un buen cheque y se retiró. Pero no por mucho tiempo. Florida Governor Rick Scott is arguably one of the worst governors in the United States. He once refused to debate because his opponent had a small fan by his feet. A lot of people don't like this guy. And the reason they don't like him is because he's awful. Thank you, Florida Governor Rick Scott, for being the grown-up version of Bat Boy. In 1997, Rick Scott resigned as CEO and chairman of the world's largest hospital chain, Columbia HCA. After his resignation, a federal investigation found the company guilty of Medicare fraud. And not just a little fraud. They had to pay $1.74 billion. Then the largest fraud settlement in U.S. history. Instead of going to prison, Rick Scott, he became governor of Florida twice, which might be worse. As governor, he refused Medicaid expansion and left nearly 1 million people uninsured. And then he used $700,000 in taxpayers' money to cover his own legal fee. To top it off, he's mad creepy. He looks like the star of a Stephen King novel. And that's coming from Stephen King. Maybe my next horror novel, too. Star Rick Scott. This is your mic check. The question is on the Medicare fraud. Luego de este escándalo uno pensaría que pues su carrera estaría acabada, ¿no? Pero no, en lugar de caer en el olvido, Rick Scott se reinventó, pero ahora como político. En el año 2010 fue elegido como gobernador de Florida. Así es, mis amigos, desde el inicio su mandato estuvo lleno de muchas polémicas. Por ejemplo, si no me equivoco, él en aquel tiempo se negó a expandir el Medicaid, lo cual dejó casi a 1 millón de personas sin seguro médico en el estado de Florida. Si eso no fue lo suficiente, usó $700,000 del fondo público para pagar sus propios gastos legales. Qué buena manera de usar el dinero de los contribuyentes. Ahora bien, si creíamos que Rick Scott pasaba desapercibido entre la gente común, debemos pensarlo otra vez. En el año 2016 tuvo un encuentro que se volvió viral. Mientras tomaba un café en Starbucks, se cruzó con una mujer llamada Cara Jennings. Y lo que pasó, mis amigos, fue épico. Casi lo enfrentó directamente, diciéndole que su decisión de recortar el Medicaid le había quitado acceso a servicios de salud. En sus palabras textuales, no te importa la gente trabajadora. Deberías estar avergonzado de mostrar tu cara por aquí. Apparently, Rick Scott stopped by a Starbucks and ran into a local woman named Cara Jennings. She saw Rick Scott come into the Starbucks. I don't obviously advocate any type of violent reaction towards people, but I certainly do advocate this type of behavior. I think this is actually really important. I think when a guy like Rick Scott goes to a coffee shop and attempts to walk amongst normal people, he should be called out. So I want to applaud this woman, Cara Jennings. Listen to this. In fact, you cut Medicaid so I couldn't get Obamacare. You don't care about working people. I'm not talking to you. You don't care about working people. You should be ashamed to show your face around here. You stripped women of access to public health care. Shame on you, Rick Scott. Y bueno, ¿qué hizo Rick Scott? Nada, se fue caminando, tratando de ignorarla. No, pero para entonces su cara ya estaba en todos lados. Pues bueno, este momento fue de opiniones divididas. Algunos aplaudieron a esta señora por decirle sus verdades a un político, mientras que otros argumentaron que ese no era el lugar para hacerlo. Como senador, Rick Scott no ha dejado de ser un personaje controvertido. Uno de los episodios más recientes que lo puso en el centro de atención fue su defensa sobre Pete Hegseth, un nominado de Donald Trump. Bueno, pues como sabemos, Hegseth está enfrentando acusaciones muy graves, que tienen algunas ciertos acuerdos de confidencialidad, como el caso del 2017 con una mujer que lo acusó de violación, ojo con eso,
Y pues sobre este tema, la periodista Jake Tapper le preguntó a Rick Scott si creía que Hegseth debería liberar a esta mujer para que pudiera hablar públicamente, o sea, quitar el acuerdo de confidencialidad. Su respuesta fue básicamente esto: no, él ganó y tenemos que aceptar esto. These anonymous sources say these things without willing to go on your show or some show, and have you asked them all the questions? A point that you're making here, the woman who accuses Pete of raping her in 2017, although the police, we should note, did not charge him with any crime. That woman, Pete Hegseth, paid her money, and she signed a non-disclosure agreement, so she can't come on my show to talk about it. Do you think Pete should release her from the NDA so that I can ask her the questions that you want me to? Absolutely not. Think about it. Jake, Absolutely how or many absolutely people, not? Wait, Jake. We know how many people sign non-disclosures just to eliminate something. Not that they ever did anything wrong, and he was never Wait, charged with anything. Do you want me to ask her questions or do you not want me to ask her questions? I'm confused. So I'm not going to suggest that somebody, change a contract that they signed, but look, this is Trump's nominee. He won. A lot of people don't like the fact that he won. He won. We have to make a change as a Department of Defense. We have the risk of war. The world's on fire. We've got to change how our Department of Defense is run. Yeah, no, he's going to do it. I hear you, but you started this interview and saying you don't like all these anonymous accusations, and I should be able to interview these people. I'm saying, okay, shouldn't Pete Hegseth release this woman from her non-disclosure agreement so that I can do what you suggested at the top of the interview you wanted me to do? Absolutely not. I mean, some of these things are done for a variety of reasons. But look, how am I supposed to interview her and have her not be anonymous anymore if he won't release her from the non-disclosure agreement? Well, first off, there was an investigation. He wasn't charged. All right, that's exactly what happened. The police did the investigation, and he wasn't charged. He did pay her money to be quiet, though. So there was an investigation. He wasn't charged. O sea, ganar elecciones es un pase libre para esquivar preguntas incómodas. Es este tipo de evasivas las que hacen que la gente pierda la fe en sus líderes. La historia de Rick Scott no es solo sobre él, es el reflejo de algo mucho más grande. Porque seguimos eligiendo líderes con historiales muy polémicos, ¿no? Es como si simplemente ignoráramos el pasado y nos sorprendiera cuando las cosas salen mal. Es cierto, mis amigos, los políticos no solo representan a sus votantes, también deben rendir cuentas al público. Rick Scott es un político que divide opiniones. Para algunos es un ejemplo de reinvención, para otros es un símbolo de lo que está mal en la política. Pero ahora quiero saber qué es lo que piensas tú. ¿Deberíamos perdonar el pasado de los líderes si hacen cosas buenas en el presente? Ve dejándome tus respuestas en los comentarios mientras pasamos a la siguiente noticia. Y mis amigos, Donald Trump fácilmente podría estar reemplazando a Pete Hegseth por Ron DeSantis. Comencemos con Ron DeSantis, ¿no? O bueno, como Donald Trump lo llama, Ron DeSantimonious. Este apodo se lo ganó después de meses de ataques de Trump, quien no ha perdido la oportunidad de burlarse de su estatura, de sus políticas, de básicamente todo lo que hace. Pero bueno, aquí hay algo bastante curioso. A pesar de todo esto, Donald Trump al parecer lo puede estar considerando como su opción más viable para reemplazar a Pete Hegseth para secretario de Defensa. ¿Por qué? Vamos a hablar un poco de las credenciales de DeSantis. DeSantis tiene un historial militar que es la verdad, es bastante sólido. Fue oficial de la justicia militar, lo cual significa que pues entiende el funcionamiento de las leyes militares, al menos mejor que la mayoría. Además que ha sido gobernador de Florida y aunque su gestión es bastante polémica, que ya hablaremos de eso, lo cierto es que tiene esta experiencia en la administración pública, ¿no? Por lo menos si lo comparamos con Pete Hegseth, al menos en papel, es una opción mucho más seria y calificada. Pero bueno, esto no termina aquí. Si DeSantis acepta, no solo va a cambiar el juego para el Departamento de Defensa, sino que aquí viene algo muy importante, también para Florida. ¿Qué va a pasar con el estado? ¿Cómo puede afectar todo esto?
Si Ron DeSantis se convierte en secretario de Defensa, estamos hablando de que Florida tendría que organizar una elección especial para elegir a un nuevo gobernador. Y aquí, mis amigos, viene un chisme político. Matt Gaetz, otro aliado cercano de Trump, que es el que recientemente renunció también a la nominación de Trump, podría ser uno de los candidatos más fuertes para ocupar este puesto. Gaetz ya habría mostrado un interés anteriormente en la gobernación, y según algunos rumores podría estar detrás de la idea de sacar a DeSantis de Florida para abrirse camino. Lógicamente, pues ahora DeSantis sería el secretario de Defensa. Pero bueno, esto también se podría considerar como una jugada estratégica de Trump. Estamos hablando de que al sacar a Ron DeSantis de la contienda, lo va a poner en un puesto donde él pueda seguir ganando visibilidad, experiencia hasta para el año 2028. O sea, tan solo piensen en esto. 4 años como secretario de Defensa le darían a DeSantis un currículum impresionante. Lo cual, lógicamente, para muchos que rumorean, especulan, podría fácilmente postularse para candidato presidencial en el futuro a mano de Donald Trump. Lógicamente, esto va a convertirlo en una amenaza muchísimo mayor para los demócratas. Ahora, por otro lado, esta jugada también asegura que Florida siga bajo control republicano. O sea, la idea sería poner a un nuevo gobernador republicano que continúe con las políticas de DeSantis y se mantenga al estado lejos del alcance de los demócratas por al menos una década más. Una movida estratégica que para los republicanos pues tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, no todo es color rosa. DeSantis tiene un historial lleno de controversias. Como gobernador de Florida ha sido duramente criticado por su enfoque en temas de los derechos civiles, medio ambiente, economía, etc. Recordemos esta famosa guerra contra el woke. Ha sido señalada como una distracción que no ha traído beneficios reales al Estado. DeSantis sería un desastre como secretario de Defensa. Francamente, yo creo que no es difícil imaginar por qué. Entonces, aunque esta jugada podría beneficiar a los republicanos en el corto plazo, ¿qué tan buena idea sería para el país? Yo creo que esa es una pregunta que vale la pena hacerse. Quiero saber cuál es tu opinión. ¿Creen que Donald Trump de verdad podría ofrecerle el puesto a DeSantis? Y si lo hace, ¿creen que DeSantis aceptará, sabiendo que podría ser su boleto a la presidencia en el 2028? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y responderlos. Bueno, mis amigos, hemos llegado hasta el final de este video. Si es que llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Recuerden darle un like si es que les gustó, compartirlo con sus amigos, para que también se enteren de todo este drama político, ¿no? Por supuesto, suscríbanse al canal. Es gratis y no se pierden de ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo video, amigos, y recuerden que en la política nada está escrito. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.